En momentos determinados de la vida, pareciera como si todo se juntara a la vez. Son esos días en que todo parece oscuro, que se suman diversas situaciones que nos confunden y nos roban la alegría. Ya es un conflicto en las relaciones interpersonales, una deuda económica, una necesidad, cierta dosis de estrés, y se suman las dudas, los temores, trastornos del sueño, algún malestar físico, una mala respuesta de alguien, una inseguridad respecto al futuro. Son quizás pequeñas cosas, pero al sumarlas nos hacen sentir cercados, sin salida, deprimidos. Dios nos ha dejado en su bendita palabra indicaciones para esos días. Son como luz para momentos de oscuridad y que podamos enfrentarlos de un modo provechoso. Señor, nuestro ruego es que tomes este pequeño tiempo y su Espíritu pueda usarlo para animarnos y enseñarnos cómo vivir esos días que son tan comunes en este mundo. Denos, Señor, la bendición de su presencia y que podamos escuchar su voz. Lo necesitamos. Es por Jesús que lo pedimos. Amén. Saludos y bendiciones. De este lado, el hermano Pedro, y comparto un mensaje para ti. Hay un pasaje bíblico en particular que podemos usar por los varios detalles que nos aporta. Fue escrito originalmente a comunidades de judíos cristianos esparcidos, expuestos a muy diversas situaciones, desde pérdidas materiales, incertidumbre, crisis de fe, inconstancia de algunos, parcialidad de otros, murmuraciones, pobreza, pleitos, rechazo, celos, faltas de definiciones fundamentales para la vida, demasiadas cosas a la vez. Esa situación es muy similar a la que muchas veces enfrentamos cuando sentimos como que todo se junta negativamente sobre nosotros y nos aplasta. Para los santos de aquellos tiempos y para nosotros hoy, Dios quiso dejarnos un pasaje como la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6, y leo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fin de la cita. El lenguaje de Santiago es muy directo y práctico, muy alineado con la mentalidad y el modo de comprensión judía. Él sabía que ellos estaban rodeados de pruebas y aflicciones de toda especie que probaban y purificaban su carácter cristiano. Y esto posiblemente era lo que los hermanos en la dispersión no sabían. Del mismo modo que muchas veces la confusión que causa el vernos involucrados en adversidades de diferentes tipos no nos dejan mirar que nuestra fe y nuestro carácter cristiano está siendo puesto a prueba. Lo que Santiago pide a los hermanos en aquel momento era simplemente que ellos miraran, que contaran, que consideraran o tuvieran por todo el gozo que fuera posible experimentar cuando anduvieren en medio de diversas aflicciones. El lenguaje de Santiago es muy pictórico. En este caso usa una aparente contradicción, una paradoja, lo contrario a la lógica. Una lectura corriente del texto genera la pregunta: ¿cómo alguien puede tener por alegría el verse rodeado de dificultades? ¿Es acaso eso posible? Primeramente, el uso de tener por sumo gozo es considerar o contar esa situación como el mayor gozo posible,
al verse rodeado de diversas adversidades. Y allí él apela a la manera de ver esas aflicciones. Este es un aspecto reiterado en la perspectiva bíblica de mirar las situaciones críticas de la vida. Una cosa es lo que sucede en sí y otra muy distinta son los lentes con que vemos esos sucesos. Según Dios, a través de la pluma inspirada de Santiago, el aspecto medular de manejar de un modo espiritual y cristiano esas crisis de la vida consiste en observarlas de otro modo. Es quitar la vista de las adversidades mismas para mirarla desde arriba como Dios la ve. El término traducido por tenet o considerate en otras versiones proviene de una palabra que significa comandar, mandar, de modo figurativo, estimar o creer conveniente. No es la prueba lo que produce el mayor gozo, ni siquiera un gozo leve o superficial. Lo primero que necesitamos para que esto sea posible es que nos gobierne una óptica distinta, una mirada alterna a la realidad misma. Muchos pequeños asuntos pueden quitar el gozo del corazón, pero un punto de vista diferente nos puede ayudar a ver las cosas de otro modo, tan distinto que experimentemos la más profunda alegría posible. Santiago no está ordenando a los creyentes esparcidos y atravesando estas dificultades, diciéndole hagan esto de un modo legalista o superficial. Debajo de esa experiencia, de ese gozo mayor que sea posible, hay un segundo ingrediente que sustenta el hecho de tener una óptica distinta. Este ingrediente es la comprensión de propósito o resultados. Tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. No hay modo de experimentar gozo en medio de diversas aflicciones sin que cambiemos nuestra perspectiva, en primer lugar, y sin que entendamos, en segundo lugar, que producirá un bien. Los efectos de estar en medio de esta situación pueden durar mucho más allá de los términos de la prueba misma. Cuando sabemos lo que produce la prueba de nuestra fe, entonces es posible tener por sumo gozo aún hallándonos en diversas pruebas, no porque sea una feliz ocasión, sino por el grandioso y permanente resultado. El texto asegura que la fe bajo prueba desarrolla paciencia, en el sentido de un carácter sólido, constante, que persevera bajo cualquier condición. Pero el efecto final de esa fe probada no es la paciencia o el carácter constante. Este es el medio del que Dios se valdrá para llevarnos mucho más allá. Él quiere que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. El carácter perseverante, fundido bajo el calor de numerosas adversidades, debe llevar a feliz término el empeño o tarea encomendada, esto es, hacernos completamente maduros e íntegros, perfectos, capaces de afrontarlo todo y mantener de una manera intachable esa madurez plena. Quizás para muchos sea difícil entender esto. Sin embargo, es muy importante que sí, que lo entendamos, no solo por lo frecuente y común que se vuelven esas aflicciones en nuestro paso sobre este mundo, sino también por los resultados que producen y que el entenderlo nos pone en línea con Dios en la comprensión de cómo Él puede usar esas circunstancias para nuestro bien mayor. Para comprender cómo funciona esa mecánica divina, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, esa buena dádiva que viene de arriba y que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de Dios es la que nos ayudará a discernir cómo el Padre estará usando todas las cosas transitorias para un favor mayor. Si nos falta esa sabiduría,
podemos pedirla a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Dios quiere que experimentemos el más profundo gozo de este mundo, no a causa de estar en medio de una multicolor aflicción, sino a causa del bien espiritual que nos producirá si entendemos su propósito y beneficios a largo plazo. Si usted ahora mismo está atravesando ese desierto, quizás piensa que la vida es injusta con usted, hasta siente que de alguna manera Dios le ha abandonado. Abra sus ojos, mire la otra realidad, mire cómo el Padre mueve su mano para producir en usted el bien mayor. Pídale confiadamente a Dios que le dé sabiduría y cuando pueda entender, usted podrá tener por sumo gozo sus diversas pruebas. Nuestro ruego al Señor es que usted sea bendecido con este mensaje de su palabra. Si esa oración es contestada en su vida, nos gustaría saberlo. Si no lo ha hecho aún, por favor suscríbase al canal para acceder a otros mensajes similares. Nuestro deseo es que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.